chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer lo primero que se hace cuando recibimos una overlock en casa, que es enhebrarla y empezar a controlar un poquito las tensiones. Bueno, para hacer este vídeo, como os había prometido aquí en el canal, voy a utilizar la Brother 2104D, que es mi overlock, la que estoy utilizando ahora mismo. Vamos a enhebrarla para que veáis en detalle cómo se enhebra y también le vamos a poner 4 hilos distintos a los tensores para controlar un poco qué puntada pertenece a cada hilo y de esa forma tener un poquito más controladas las tensiones. Vamos a ir muy poco a poco, veréis que es muy fácil, que realmente cuando le tenemos cogido el truco al overlock ya se nos van todos los miedos que tenemos siempre con esta máquina. Así que espero que este vídeo resulte súper útil y sin más vamos con el paso a paso, porque vamos a ir muy lentamente y no quiero que se haga el vídeo muy largo. ¡Vamos allá! Bueno, en este vídeo vamos a hacer la puesta a punto de una overlock. Nos acaba de llegar a casa, la acabamos de sacar de la caja, sacamos el manual de instrucciones y vamos a empezar a enhebrarla y a controlar un poquito el tema de las tensiones. Para seguir este vídeo os recomiendo que cojáis un trocito de tela, en este caso estoy cogiendo un algodón natural, Retor, tiene como mucho cuerpo para que veáis muy bien las costuras. También os aconsejo que tengáis a mano unas tijerillas para cortar los hilos, la bolsita de accesorios con todo lo que trae la máquina de serie y 4 hilos, que en este caso vamos a coger 4 colores que corresponden al color de los tensores, como veis, amarillo, rosa, verde y azul. 4 colores para poder diferenciar bien cuál es cada una de las costuras que esta máquina hace a la vez. Lo primero que vamos a hacer es retirar los hilos que vienen en la overlock. En este caso no vienen bobinas, solo viene hilo que pasa desde esta plaquita de aquí hacia abajo, por lo tanto lo vamos a cortar justo en estos agujeritos de aquí arriba. Cortamos los 4 hilos. Y ahora lo que vamos a hacer es encender la máquina y vamos a coser hasta que todo el hilo nos salga por aquí y nos quede la máquina totalmente desnuda. De esta forma hemos sacado los hilos sin hacer ningún esfuerzo, sin tirar de ningún sitio, porque alguna piececita metálica o alguna cosa se podría deformar, así que vamos a ir haciendo simplemente una costura hasta que la máquina nos queda totalmente desenhebrada. Cogemos esta pieza de aquí que llaman árbol del hilo y lo subimos hacia arriba. Siguiendo las indicaciones de los colores de los tensores, vamos a colocar en esta parte de aquí detrás una bobina de cada uno de los colores de los tensores. Vamos a empezar por el último, que es el azul, después colocaremos la bobina verde, después la bobina rosa y después la bobina amarilla. Como veis, he quitado estas piezas porque estas las podéis dejar cuando estáis utilizando un cono grande, pero en este caso estamos utilizando bobinas pequeñas y nos molestan. Vamos a coger los topes del carrete, que son estas piezas que parecen ruedas, y las vamos a colocar justo encima de cada uno de ellos. Vamos a iniciar el enhebrado siempre con la máquina apagada. Vamos a levantar el prensatelas con esta palanquita de aquí, de manera que nos quede el prensatelas arriba, y con esta rueda de aquí, que es la rueda grande, la vamos a tirar hacia nosotros, de manera que la aguja quede en su posición más alta. Vamos a empezar a enhebrar desde el hilo último, que es el de color azul, que es el áncora inferior, hasta que lleguemos a la aguja izquierda, que es el primero de los hilos. Lo primero que vamos a hacer es pasar el hilo por aquí, por estos agujeritos y por esta hendidura de aquí, y vamos a dejarlos todos colgando para que esta parte de aquí arriba ya esté. Luego iremos enhebrando del todo uno a uno en este orden que os he dicho, del último al primero. Vamos a hacer lo mismo con los 4 hilos. Cogemos el hilo y lo metemos por esta parte de aquí del agujerito y lo sacamos hacia adelante. Y una vez esté hacia adelante, lo metemos por esta hendidura de aquí. Una vez lo tenemos aquí colgando, ya seguiríamos el enhebrado, pero vamos a ponerlos todos para tenerlos preparados. Una vez tenemos todos los hilos colgando, bajamos a esta zona de aquí. Ahora, una vez estamos a partir de esta piececita de aquí, de este círculo, vamos a enhebrar uno a uno hasta el final todos los hilos. Empezamos, como os he dicho, por el último, por el azul, cogemos el extremo del hilo y lo pasamos por esta redondita de aquí. Una vez lo tenemos pasado por esta redonda, cogemos el hilo así con las dos manos y lo pasamos por el tensor, que es por aquí dentro. Una vez cuelga por aquí el hilo, vamos a ir pasándolo por los siguientes pasos que nos indican en color azul. Nos toca el número 5, que es esta piececita de aquí,
El número 6, que es el 6 y 7 están muy juntos, son estas dos plaquitas plateadas que pone un circulito en azul. Lo pasamos por abajo de los dos. Lo pasamos por el número 8, que es este hierrito de aquí. Y ahora vamos a ir directamente a la 9, 10 y 11, que nos lo indica en esta pegatina de aquí. El 9 nos indica que lo primero que debemos hacer es coger esta palanquita azul y tirarla hacia la derecha. Ya veréis que el áncora inferior, que es esta piececita de aquí, sale hacia afuera. Como veis, aquí ha salido. Vamos a la imagen 10, que nos indica que tenemos que pasar el hilo primero por el triangulito y después sacarlo por el agujerito. El hilo tiene que pasar por el triangulito, que es esta parte de aquí, y luego salir por este agujerito de aquí. Como veis, hemos pasado el hilo por el triángulo y lo hemos sacado por el agujerito. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que nos indica la 11, coger este hierro de aquí y tirarlo empujándolo hacia la izquierda. Como veis, el áncora inferior se ha colocado en su sitio. Por último, este hilo no puede quedar por encima del áncora superior. El áncora superior es esta piececita de aquí. Y este hilo no puede ir por encima, sino que tiene que pasar por debajo. Cogemos la puntita del hilo y la pasamos por debajo hasta que la podamos coger por aquí detrás. Y ahora, como veis, el hilo sale por el áncora inferior, por el agujerito, y se mete por debajo del áncora superior. No pasa por encima. Y con esto ya tenemos enhebrada la áncora inferior. Y ya tenemos un hilo, que es el azul. Vamos a por el verde. Esta parte de aquí arriba es igual para todos, por lo tanto cogemos el hilo, pasamos por el agujerito, pasamos por el tensor y vamos hacia abajo. Seguimos todas las indicaciones en verde, pasamos por el número 5, que es esta chapa de aquí, por el número 6, que es solo una de estas chapas de aquí, el número 7 y aquí nos indica cuál es el número 8. El número 8 nos indica que cuando salgamos de aquí tenemos que directamente ponerlo en el agujerito del áncora superior. Así que cogemos el hilo y lo pasamos directamente por el agujerito del áncora superior. Como veis, ya tenemos las dos áncoras enhebradas, el hilo verde por encima, el hilo azul por debajo. Enhebramos el hilo rosa, lo cogemos, lo pasamos por este circulito de aquí y lo pasamos por el tensor y ya lo tenemos mirando hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo con el amarillo y así lo dejamos también colocado. Cogemos el amarillo, circulito y tensor. Cogemos, como os he dicho, primero el rosa, así que apartamos un poquito el amarillo para que el rosa esté primero y seguimos todo el caminito de las flechitas, 4, 5 y hacia abajo. Como es el hilo de la aguja derecha, la vamos a pasar por la derecha de esta plaquita que tenemos aquí. Y lo llevamos hacia abajo, metiéndolo justo en esta chapita de aquí. Y ahora vamos a coger el hilo rosa y lo vamos a pasar por la aguja derecha, desde nosotros hacia atrás. Y ya tenemos enhebrado el hilo rosa. Vamos a hacer lo mismo con el hilo amarillo. Lo hacemos pasar por todo el recorrido y aquí nos indica que en la izquierda de la plaquita plateada. Pasamos por detrás y enhebramos la aguja izquierda, también desde nosotros hacia atrás. Y ya tenemos aquí enhebrados los 4 colores. Esto sería todo el enhebrado. Ya podemos cerrar esta puertecita de aquí y tendríamos la máquina preparada para coser. Una apreciación que quiero haceros es que os fijéis que en este caso la aguja izquierda, que es la del hilo amarillo, está ligeramente más alta que la aguja derecha. Esto significa que las dos agujas no tienen exactamente el mismo nivel, sino que están una más bajita que la otra. Esto es importante porque cuando cambiemos la aguja tienen que estar en esta misma posición. Además debemos pasar todos los hilos de manera que estén entre la placa de aguja y debajo del prensatelas, que no estén por encima. Por lo tanto los tiramos hacia abajo y los sacamos así hacia el lado. Si os fijáis, de las agujas y de las áncoras van directamente abajo, no pasan por aquí encima. Y ahora ya tendríamos la máquina preparada para coser. Vamos a encender la overlock y vamos a hacer la primera prueba para ver cómo nos cose con estos 4 hilos que le hemos puesto. Ponemos el tejido debajo del prensatelas, bajamos el prensatelas y ya podemos empezar a coser. Si os fijáis en la imagen,
el hilo amarillo es esta puntada recta que hay en esta parte inferior. El hilo amarillo es el hilo de la aguja izquierda y por lo tanto esta es la puntada que pertenece a la aguja izquierda. Si nos vamos un poquito más arriba, vemos en rosa una puntada que también es recta, que está a unos milímetros de la amarilla, en paralelo, y esa puntada rosa es la puntada de la aguja derecha. La aguja derecha y la aguja izquierda tienen puntadas rectas y va una al lado de otra. Si nos fijamos en las puntadas en zigzag, que son las puntadas de las áncoras, podemos ver en esta parte de aquí la de color verde, que es el áncora superior. El áncora superior sale junto a las dos puntadas rectas de las agujas y esto sería, digamos, el derecho de la puntada, donde se ven tres tipos de costura. Si nos vamos a la parte de atrás, veis una puntada zigzag con el hilo de color azul. Por lo tanto, la parte del revés de la costura, que sería esta única puntada zigzag, pertenece al áncora inferior. A partir de aquí, todo lo que veamos que no está bien, hilos que sobresalen, significa que están las tensiones bajas, hilos que tiran hacia el otro lado, significa que una está muy alta y tiba del otro hilo y lo lleva hacia el otro lado, por ejemplo. Y nos puede pasar que se frunza el tejido, por lo tanto las agujas también pueden tener la tensión muy alta o que estén muy flojos y por lo tanto lo veamos en esta parte de aquí, que sería el revés de la costura. En esta parte del vídeo, ya conociendo a qué corresponde cada color y qué parte de la costura pertenece a cada una de las agujas o áncoras, vamos a buscar errores para poder ir jugando con las tensiones y saber cómo se arreglan. Si os fijáis aquí, también tiene un esquemita de a cuál pertenece de las costuras cada una de las agujas. La primera, como os he dicho, en color amarillo, era la parte recta que quedaba más hacia el final de la costura, como que sella esa costura. La rosa es la que queda como en el medio del zigzag verde. El verde es un zigzag de la cara, digamos, derecha de esta costura. Y en la cara posterior nos vemos la costura de color azul, que es un zigzag a la vez de una puntadita recta que como que sella toda esta línea. Una vez tenemos claro cuál es cada una, pues ya podemos ir jugando para ver los fallos. Vamos a ver qué pasa cuando la aguja izquierda, por ejemplo, tiene mucha tensión. La vamos a poner bastante más alta. Y vamos a coser. Cuando hemos puesto la aguja izquierda a una tensión extremadamente alta, ¿qué ha pasado? Que se nos ha fruncido la tela. Aunque cuando lo estiramos se quede recto, lo que pasa es que realmente nos distorsiona el resto de costuras. Nos distorsiona también el zigzag verde, el zigzag azul, que los dos han quedado como muy flojos. La voy a devolver al número 5, que es donde estaba, y vamos a probar otra cosa. Ponemos la tela bajo el prensatelas y ahora vamos a hacer lo mismo, pero poca tensión en la aguja derecha. Al haber poca tensión en la aguja derecha, que es la costura de color rosa, vemos que la puntada queda como un poquito suelta y si nos vamos a la parte del revés vemos un montón de hilo rosa saliendo en cada una de las puntadas, cuando aquí en la parte del revés el hilo rosa no debería verse, pero al estar flojo se ve por esta parte de aquí. Vamos a desestabilizar las áncoras. Voy a empezar por el áncora superior, que es el color verde. Y lo voy a poner a más tensión, lo voy a poner por ejemplo también al número 8. Y vamos a meter el tejido bajo el prensatelas y miramos a ver qué pasa. En esta costura hemos puesto el zigzag en verde, que es el que veíamos en la parte del derecho. Aquí veis la costura amarilla, la costura rosa, que en principio están bien porque he devuelto las tensiones a su sitio. Pero el zigzag de color verde nos ha quedado como muy pequeñito y es porque es muy tenso. Y que ha hecho además traerse a la parte de delante un poco del zigzag azul. Si os fijáis en la parte del extremo de la tela, el zigzag azul ha pasado a la parte delantera porque es muy fuerte el verde y ha tirado de él hacia esta parte. Si lo vemos por el revés, vemos que el zigzag azul, la tela casi la dobla un poco en el extremo porque está obligado a irse a la parte del derecho. Vamos a desestabilizar el último áncora, vamos a ponerlo también a tensión, por ejemplo, baja. La vamos a bajar al número 1 y vamos a coser.
Bueno, aquí podemos ver que al haber aflojado muchísimo el hilo azul, que es el áncora inferior, nos ha vuelto a aparecer en el lado del derecho de la puntada y además el hilo está muy flojo. El hilo tiene como mucho sobrante, no se ve que esté bien hecha la puntada. Vamos a probar con el hilo azul muy alta a ver qué ocurre. Al tener la tensión del hilo azul muy alta, lo que implica es que el hilo azul está muy fuerte y tiende a tirar del hilo verde y llevarse el hilo verde a la parte del revés de la tela. Este es el derecho de la tela. Aparentemente podemos pensar que no pasa nada, a pesar de que lo que es el canto de la tela está un poquitín enroscado. Eso ya nos indica que hay alguna tensión demasiado fuerte, porque la tela siempre tiene que quedar bien planita. Vemos más o menos las dos costuras de las agujas bien y el zigzag bien, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la parte del revés? Vemos que la puntada azul, que es el áncora inferior, es tan fuerte que ha llevado hacia esta parte de aquí parte del hilo verde. Lo ha hecho dar la vuelta e irse un poquito a la parte del revés. Por lo tanto, este hilo verde aquí no tiene que estar y en este caso es porque el hilo azul lo tiba y lo lleva hacia el lado contrario. Por lo tanto, bajaríamos la tensión del hilo azul para que lo deje ir y lo deje estar en su punto. Vamos a volver a coser con las tensiones medias, más o menos las que venían, que ya funcionaban bien. Y para ver otra vez la puntada bien hecha, digamos, con las tensiones correctas. Bueno, aquí podemos ver la puntada por el derecho, tenemos la puntada amarilla aquí en el canto, tenemos la puntada rosa un poquito más en el centro del zigzag y el zigzag en verde. Vemos que la tela no se ha enroscado en el canto, eso nos indica que las tensiones al menos de las áncoras no están fuertes, por lo tanto la tela está bien planita. Si nos vamos a la parte del revés, vemos las dos caras, la cara del derecho y la cara del revés. En el revés vemos solo el hilo azul, que es el que tiene que estar, que es el hilo del áncora inferior. Vemos que hace una puntada zigzag, que no frunce la tela en el canto y que hace como una puntada recta en la base. Y ninguno tiba de ninguno, ni el azul se lleva al verde, ni el verde se lleva al azul, ni está fruncida la tela, ni ha pasado nada. Os recomiendo que hagáis este ejercicio cuando os llegue la overlock a casa, para que sepáis cuál es la costura que pertenece a cada tensor y podáis ir solucionando los problemas que os puedan ir viniendo según los tejidos que vais cosiendo. Ya veréis que si no estáis cosiendo siempre en el mismo tipo de tela exactamente, a la que modifiquéis la tela, se os modifica la puntada y por lo tanto tendréis que empezar a jugar con las tensiones. Y para eso tenéis que saber cuál es el hilo que pertenece a cada uno de los tensores. Así que este ejercicio de poner 4 hilos de diferentes colores, a ser posible al color de cada tensor para que nos sea mucho más fácil y más reconocible, hagáis este ejercicio y os familiaricéis con las tensiones, os quitéis el miedo tanto al enhebrado como a las tensiones y conozcáis muy bien vuestra overlock. Espero que después de este vídeo le hayáis quitado el miedo a la overlock y os pongáis a enhebrarla, a controlar las tensiones y a utilizarla sin ningún tipo de problema. Espero que os haya resultado muy útil. Si os ha gustado, como siempre, deditos arriba, suscribíos al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y cuidaos un montón. ¡Chao!